Muy buenas tardes, nos encontramos con Vladimir Cerrón, es uno de los 19 candidatos para la presidencia y vamos a hacerle una corta entrevista para que nos pueda mostrar al pueblo chalaco quién es usted, ¿no? Entonces, vamos a empezar de que nosotros ya tenemos una idea de más o menos quién es Vladimir, ¿no? Sabemos que es un neurocirujano y que a la vez es un político que ha incursionado hace muchos años en nuestro país. Pero, ¿qué más es Vladimir Cerrón? Bueno, Vladimir Cerrón ante todo es un provinciano, como la mayoría de los que habitamos aquí, la capital de Lima. He nacido en la provincia de Chupaca, que es una de las 9 provincias de Junín. He estudiado allá la primaria, pero también en la universidad he tenido estudios de ingeniería eléctrica e ingeniería civil. Y después el año 90 me fui a Cuba, el 91, perdón, donde estudié medicina hasta el año 97 y del 97 al 2002 continué para hacer estudios de especialidad por 5 años más. Después regresé a Perú, donde también ya hice estudios de maestría en San Marcos y también de doctorado, de los cuales me titulé en ambos cursos. Y bueno, pues he ejercido ya la medicina en Huancayo hace mucho tiempo, en mi especialidad, y también soy docente nombrado en la Universidad Nacional del Centro del Perú, y he estado como presidente regional del año 2011 al 2014, ¿no? Esa es mi trayectoria, a grosso modo. ¿Y por qué, si estuvo en Cuba con mayores oportunidades, por qué decidió terminar aquí en nuestro país? Bueno, Cuba tiene una política de que no roba cerebros, entonces todo extranjero que culmina su estudio tiene que regresar al país de donde vino. No es la política norteamericana donde el 15% de los trabajadores de la NASA son latinos, por ejemplo, ¿no? Y no trabajan para su país, sino para oprimir militarmente a sus países. Esa es la diferencia. Bien, y cambiando un poquito ya el tema para enfocarnos más en el partido político, ¿por qué Perú Libre? Porque yo creo que el Perú hace falta liberarlo de muchas ataduras que los trae hace muchos siglos. El Perú aparentemente es libre, sin embargo muchas de las cosas no nos pertenecen, ¿no? Caso los puertos, que están privatizados o vendidos ya a transnacionales, tema de ferrocarriles, carreteras, minas, sector hidroenergético, sector petrolero, hidrocarburo y muchas más, corredores aéreos. Es decir, el Perú aparentemente es libre, pero sin embargo ni siquiera en el tema televisivo, en el tema de las comunicaciones, en el tema digital, tampoco somos libres. Hablan de libertad de expresión, pero no dejan entrar aquí por señal abierta, por ejemplo, a Telesur, a RT, ¿no? Pero sí se ufanan hablando de eso los grandes poderes de la comunicación. Yo creo que el Perú hace falta darle mayor independencia, no solamente en el discurso, sino en la práctica, ¿no? Vemos que a las comunidades cada vez más están cercenando derechos como el derecho al subsuelo, el derecho a decidir tras una consulta previa, el derecho también a ejercer el sindicalismo en el Perú prácticamente ya no existe, no existen derechos laborales, se inventan cada día una forma de contrato nueva, pero con menos derechos, ya sean de maternidad, de jubilación, de aguinaldo, de escolaridad y de muchas cosas más. Entonces yo creo que el Perú está todavía bastante atado a los intereses, sobre todo del capital transnacional, que nosotros crecemos, nosotros nos desarrollamos en dependencia de la demanda externa y no en dependencia de la demanda interna. Y eso es lo que nosotros cuestionamos bastante. Y con respecto al financiamiento del partido, ¿qué podría decir? Bueno, nosotros somos un partido bastante austero. El partido se ha construido con aportes de militantes, con aportes del empresariado provinciano regional, ¿ya? Y el aporte personal de cada uno de sus miembros o simpatizantes. Sabemos que esta es una contienda bastante dura, pero no le tenemos miedo, porque yo creo que el mejor arma que tiene el pueblo, ya que el pueblo es mayoritario, es el rumor. El rumor y un poco de fuerza que le pongamos, y eso es algo que prende mucho más que todas las publicidades que se hagan, ¿no? Así que, pero hay que saber cómo llegamos o qué información vertimos tras ella. ¿Y usted considera de que ha sido una buena idea de que se sepa el financiamiento de todos los partidos, que lo puedan mostrar para que los ciudadanos de una u otra manera puedan saber? Por supuesto que eso es una buena idea, no peruana, sino eso se practica en el mundo y debe ser así.
Yo creo que todo el mundo está obligado a declarar pues sus ingresos económicos y lo va a hacer con toda transparencia si es que no tiene nada que ocultar. Pero con todo lo que han declarado los millonarios que postulan, estoy seguro que no han declarado lo que realmente han gastado, ¿no? Por ejemplo, el señor Acuña, el año 2014, ha facturado 170 millones de dólares solamente por la Universidad César Vallejo, sin contar la Universidad de Zipán, Autónoma, ni las academias que tiene en Lima, ¿no? Y según él, tiene su patrimonio es 46 millones, ¿no? Y algo que es bastante difícil de creer. Entonces, habría que ver realmente cuánto ha invertido hasta el momento y también lo que declaran los partidos, por ejemplo, fujimoristas han declarado que han gastado cerca de 22 millones en la campaña anterior, pero eso es lo que han declarado, habría que ver cuánto han gastado realmente. ¿Y Vladimir Cerrón ya publicó la información? A nosotros, como recién nos hemos inscrito, no nos ha tocado este mes, así que tendremos que hacerlo el primer trimestre de este año. ¿Y de todas maneras será? Claro, tiene que hacerse, caso contrario hasta pueden cancelar la inscripción, y me parece muy bien. Otro aspecto dentro de la medicina que es bastante debatible, tanto en tema de sociedad como en tema de salud, el aborto, ¿está a favor o está en contra? Mire, el aborto, ¿qué es lo que se ha podido demostrar? Se ha demostrado que en los países socialistas, cuando el aborto era legal y después se ilegalizó, la ilegalización también es un negocio, entonces aumentó la estadística de aborto. El número de abortos aumenta en una sociedad cuando es ilegal. Segundo, cuando el aborto es ilegal, existe muerte materna extrainstitucional. Cuando el aborto no se legaliza, aumenta también la muerte infantil. También vemos que aparecen políticas genocidas como la esterilización forzada. Existen también problemas en el tema de enriquecimiento ilícito de médicos, enfermeras, obstetrices, paramédicos y no médicos que lucran con eso. Pero ¿a quién le interesa que el índice de mortalidad infantil esté alto en el Perú, el índice de mortalidad materna sea alta? A ONGs que si no estuvieran esos indicadores tan dramáticos no recibirían el dinero del extranjero para justificar sus actividades. Con eso también te digo que en la sociedad neoliberal la pobreza, el analfabetismo, la muerte infantil también es tremendo negocio. ¿Pero en caso de violación? En caso de violación, bueno, es un ser que no te podría decir que viene con una malformación, así como para pensar siquiera un aborto terapéutico, ¿no? Miren, en reglas generales, yo estoy de acuerdo con el aborto como médico, en el aborto terapéutico, por ejemplo, que es una cosa de salvaguardar la vida de la madre. Hay niños que vienen anencefálicos sin cerebro y tú lo detectas a las 19 semanas y aquí la madre está obligada a gestarla para que nazca ese niño y muera a los 2 o 3 minutos. Y eso no debe ser acarreando problemas psicológicos, sociales y económicos. Entonces yo creo que el aborto debe discutirse, el terapéutico legalizarse y lo que sí estoy en contra es que el aborto se esté utilizando como un medio de anticonceptivo, ¿no? Que eso no debe ser. Un tema más polémico, vayamos ahora, y es el de la unión civil, mucho más polémico. ¿Qué podría decir con respecto a ello? Bueno, yo te podría decir, como dicen los socialistas, que lo único que existe privado en el socialismo es la vida de cada uno. Por tanto, cada persona tiene derecho, de acuerdo a su concepción del mundo, a vivir como ellos quieran. Lo que sí yo estoy en contra es de que puedan formalizar un matrimonio con fines de adoptar hijos, porque le estás imponiendo a un ser humano un patrón cultural y un patrón de vida que no es lo habitual en nuestro medio sociocultural. Por tanto, eso yo rechazo contundentemente. Volvamos un poco al tema de la inseguridad ciudadana. Ya dejó bastante claro de que la inseguridad es un negocio que nuevamente se va a repetir. Ha dejado también en claro de que la venta de las armas debería totalmente terminarse y ha mencionado sanciones bastante importantes que se verían bastante beneficiadas la sociedad. Pero con todo este problema de la inseguridad también viene un tema importante que son las drogas. ¿La legalización de la marihuana lo ve conveniente para la población peruana? Definitivamente no.
yo estoy totalmente en contra de que se legalice cualquier tipo de narcóticos y se abra a la sociedad. Como neurocirujano te puedo decir que el primer blanco de esto es el sistema nervioso. Yo creo que ningún padre en su sano juicio puede aceptar que se legalice la marihuana pues para la juventud. Y además me parece de que todo tipo de droga en una sociedad civilizada ya debe ser rechazada y penada. Vemos que todavía somos tolerantes a ese tema en alguna medida y eso se ha podido mostrar. Ahora esos fines terapéuticos para la marihuana serán casos muy exclusivos en el cual el médico está facultado, así como receta morfina, así como receta cualquier opiáceo, hacerlo con la marihuana en una forma muy restringida y muy específica. Retomando el tema de la inseguridad ciudadana en el distrito Chalaco, el estado de emergencia, como ya nos había comentado, es de alguna u otra manera algo que innecesario, ¿verdad? También nos comentó de que hay mucha droga que ingresa al puerto Chalaco. ¿Nos podría ampliar un poco más el tema? Que sale. Claro, bueno, yo te podría decir de que si nosotros no atacamos las causales que han generado la inseguridad ciudadana, no vamos a hacer nada contrarrestando solamente los efectos con el ejército, ¿no? Entonces, yo creo de que debemos hacer de que nuestra juventud deba recuperar, pues, deba cambiar esta sociedad de oferta y demanda por una sociedad de valores y de principios. Segundo, el Estado debe proveer una cantidad de empleo necesaria para que toda nuestra juventud esté empleada y pueda tener un ingreso digno y hacer desde ahí la construcción de su hogar y de su vida futura. Pero para generar empleo necesitamos industrias en el Perú y para generar industrias necesitamos dinero. Y para obtener el dinero necesitamos invertir la proporción de ganancias entre el capital transnacional y el capital nacional. El capital transnacional se está llevando el 70% de las utilidades en este momento y dejando el 30% en el impuesto a la renta al Perú. Eso debe invertirse totalmente como ha pasado en Ecuador y en Bolivia. Y con ese dinero nosotros generar industria, fortalecer los sectores de educación, salud, turismo y demás, y además sostener los programas sociales, pero por sobre todo generar empleos en cada uno de esos rubros. Caso contrario, nuestra juventud no va a tener muchas oportunidades laborales y va a tener que verse obligada a delinquir, no solamente la juventud, sino cualquier grupo etario. Entonces, lo que usted nos quiere decir es de que a pocas oportunidades laborales, la delincuencia y la inseguridad ciudadana también va a empezar. Por supuesto, y eso es un factor, el empleo, ¿no? El otro es la educación. Por ejemplo, en el Perú existen 2.700.000 analfabetos hasta el momento. ¿A qué le podrías exigir a esas personas? ¿A qué se van a dedicar? En la zona rural se dedican a ser mochileros y en la zona urbana se podrían dedicar a un tema de delinquir porque te piden mínimamente hoy en día maestría para contratarte, y si eres analfabeto, ¿qué le pueden pedir? Entonces, este es un tema multifactorial. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Si es que el transnacional no quisiera invertir en la proporción de ganancias, el Estado tiene que intervenir, tiene que nacionalizar el sector minero, el sector hidroenergético, el sector de hidrocarburos, como te dije. Pero hay alguien que gana mucho más que todos ellos, que es el sector de las telecomunicaciones. Telefónica Perú, Telefónica Móvil ganan aquí una cantidad enorme de dinero, inclusive no quieren pagar sus impuestos. Y eso en un Estado que se hace respetar no puede seguir sucediendo. Y como última pregunta bastante importante para todo el sector chalaco, ¿cuáles son los candidatos para representar al Callao en nuestro Congreso? Bueno, todavía no hemos definido porque eso va a ser producto de una elección interna y nosotros mismos nos hemos comprometido a mantener los nombres en reserva porque no vaya a ser que pierdan la interna. Bien, ¿y qué mensaje podría indicarle a todos los chalacos ahora que ya tienen más o menos la idea de quién es Vladimir Cerrón? Bueno, de que nos ayuden a llevar este proyecto político, que es un proyecto que trata de recuperar los bienes de la patria, trata de recuperar todo aquello que ha sido privatizado de manera corrupta, luche contra el entreguismo, que sea una sociedad menos mercantil y una sociedad más humanista, y lejos de ser una sociedad individualista, sea una sociedad solidaria. Yo creo que debemos recuperar lo que hemos perdido,
Antiguamente en la avenida Argentina y Venezuela había muchas fábricas. Hoy en día ya no existe nada porque los tratados de libre comercio la han liquidado. Debemos recuperar la industrialización del país, aunque sea incipiente, pero iremos caminando poco a poco. Vemos que ahora se llevan los minerales sin valor agregado y esos que se llevan en sus países le dan trabajo a su juventud para que haga el valor agregado. Invierten ese dinero en sus países en infraestructura y vuelven hechos millonarios a tener empleados peruanos. Esas cosas no pueden suceder por un tema de dignidad, sobre todo antes que temas económicos. Por tanto, si los hombres chalacos han visto este tema, han reflexionado, al igual que todos nosotros, emprendamos el trabajo con Perú Libertario. Y esos son nuestros fines como partido, y yo sé que nosotros no vamos a hacer nada si no llegamos a ensamblar con el pueblo. Pero para eso es necesario que el pueblo se meta en política, participe en política y que no nos hagan el cuento de que zapatero a su zapato y que para hacer política hay políticos. No, todos podemos participar en política y podemos pues llevar adelante la aspiración del pueblo y concretarla. Eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista.